Buenas tardes, concejal. Gracias por su tiempo, por venir a vernos hoy día. Estamos en un periodo que ya están las mamás, los papás, los abuelitos, todos preparándose para que los niños vayan al colegio, en compras de mochilas, cuadernos, uniformes. Y usted como presidente de la Comisión de Educación me imagino que tiene muchas novedades para la comunidad. Cuéntenos un poquito de qué vamos a ver este año. Sí, bueno, muy buenas tardes. Agradecer, como siempre, la cobertura que ustedes nos dan como Canal 5 Televisión, ¿no es verdad? Eh, bueno, contarle que nosotros en el Consejo Municipal, al inicio, digamos, del periodo de 4 años, se definen el trabajo de distintas comisiones, algunas que se han mantenido hace muchos años, periodos anteriores también, y otras que se han ido creando en el tiempo. Entonces ahí está, por ejemplo, las comisiones de salud, de régimen interno, de finanzas, de patentes, que es una comisión que partió en este periodo. Y en el caso de lo que me corresponde a mí es en la Comisión de Educación. Yo en el anterior periodo estuve en la Comisión de Desarrollo Comunitario, en donde ahí hicimos un trabajo interesante con las organizaciones sociales, pero en este periodo me interesó muchísimo poder meterme en el tema educacional, que es un tema tan importante para poder desarrollar, para poder aportar, también para poder fiscalizar, que finalmente el rol más importante que tienen los concejales. Y en ese ámbito, bueno, yo contarles que yo soy el presidente de la Comisión de Educación, pero también está conformado por los concejales Julio Rojo, Berta Martínez e Iri Hidalgo. Nuestros primeros desafíos básicamente estaban orientados hacia conocer la realidad comunal. Nosotros las escuelas o los colegios que son dependientes de la municipalidad son 12 escuelas, la mayoría en el sector rural, 11, y una acá en la escuela Diego de Almagro. Y bueno, nuestro establecimiento de enseñanza media, ¿cierto? El Liceo Nicolás Federico Loce Vargas. Nosotros como comisión, lo primero que hicimos en este periodo fue, como decía, ir a conocer los colegios, conocer la situación de infraestructura en la cual se encuentra, o sea, lo conocíamos, pero es distinto, digamos, cuando uno anda en terreno identificando, ¿cierto?, las necesidades, identificando las prioridades, conociendo a los equipos humanos que trabajan con nuestros niños. Y en ese sentido tomamos como iniciativa además que lo hiciéramos en conjunto con el Departamento de Educación, con el jefe DAEM, también con los profesionales que trabajan allí. Y entonces nosotros hicimos una especie de levantamiento de información, precisamente en las distintas áreas de trabajo en los cuales se sustentan cada escuela. Ese trabajo lo hicimos hace 2 años atrás, visitamos las escuelas rurales, la mayoría, no todas, nos faltaron algunas, y los establecimientos educacionales de acá, que son el liceo y en la parte urbana, digamos, y el colegio Diego de Almagro. Algunas cosas de lo que nosotros allí propusimos, ¿cierto?, se pudieron ir concretando. En el caso, por ejemplo, del liceo, nos interesaba muchísimo que se pudiese finalizar un proyecto de mejoramiento del liceo, que yo no sé si ustedes lo han visto, pero está bastante importante, una inversión del Ministerio de Educación cercana a los 270 millones de pesos. Bueno, la iniciativa fue un trabajo, y hay que decirlo en esos términos, un trabajo en conjunto que que realizó en su minuto el Centro de Padres, ¿cierto?, el mismo municipio. En ese tiempo estaba don Pedro Esparza, que actualmente es jefe de AEM como Seremi de Educación, y la verdad es que nos costó mucho sacarlo adelante porque tuvo algunos problemas con la licitación al principio, después con la empresa que se adjudicó, etcétera. Y entonces nosotros como consejo también estuvimos detrás de ese proceso, de la ejecución misma del proyecto, y hoy día la verdad es que estamos bastante contentos porque los alumnos que este año 2019 van a ingresar al establecimiento, la verdad es que van a tener una infraestructura, digamos, acorde con sus necesidades. Si bien es cierto,
no aborda quizás lo que uno quisiera en términos de infraestructura, no abordó el proyecto, pero sí, por ejemplo, el tema de áreas verdes, un mejoramiento integral del patio, todo el sistema eléctrico se renovó, que era una de las falencias importantes. Y la verdad es que, bueno, yo los invito a ustedes también como medio a ir a cubrir el liceo, ¿cierto? La verdad es que está con una infraestructura bastante mejor de lo que tenía. Y obviamente nos preocupaba, ¿cierto?, nuestro principal establecimiento de enseñanza media. Y en relación a los demás colegios también, por cierto, ir mirando la infraestructura. Nos tocó ver, ¿cierto?, de que habían varios colegios que estaban con problemas de regularización de los terrenos, regularización de los sistemas eléctricos, de los sistemas de alcantarillado, etcétera. Y todo eso, digamos, también la idea, digamos, es darle un tiempo, ¿cierto?, sobre todo al trabajo que realizan los profesionales del Departamento de Educación. Y bueno, y un poco el objetivo que nosotros perseguimos con esas visitas es precisamente ir mejorando las condiciones de nuestros establecimientos. Este año 2019 nosotros tenemos como desafío, obviamente, ir a mirar de nuevo, ¿cierto?, a los colegios, mirar en qué situación están, ir viendo cuáles son los nuevos desafíos que se pueden plantear desde el punto de vista de la administración. Yo decía que el principal rol del concejal es fiscalizar, pero también es aportar, ¿cierto?, hacer un trabajo en terreno e ir visualizando también cómo se pueden ir mejorando integralmente las condiciones educacionales. Además, ustedes como comisión me imagino que reciben las sugerencias, opiniones o reclamos de la comunidad, los padres apoderados, los mismos alumnos. Así es, bueno. Para eso funciona la comisión. La educación, bueno, nosotros sabemos y estamos conscientes, y es un trabajo permanente que tenemos que ir haciendo, está compuesto por varios actores. Y dentro de la escuela, o del liceo, o del establecimiento educacional, evidentemente que deben estar muy activos los centros de padres, los centros de alumnos y los profesores. Claro. Si esa comunidad educativa engrana bien, probablemente los resultados educativos van a estar bastante mejor. Claro. Y en esa línea, por cierto, cuando nosotros realizamos las visitas también, por cierto, tenemos que rescatar, ¿no es verdad?, la visión que tienen los profesores, pero también la visión que tienen los alumnos y los apoderados. Es fundamental la participación de todos los actores en educación y en el caso, digamos, de esta comisión y del trabajo que hemos estado haciendo, nosotros permanentemente estamos promoviendo la participación de todos los actores. Y en ese sentido, ¿cierto?, en un aspecto, digamos, que el Consejo Municipal, la Municipalidad tiene una atribución principal, es aprobar, digamos, lo que es el plan de educación municipal, que la sigla es de PADEM, plan Anual de Educación Municipal. Este plan, ¿cierto?, el Consejo Municipal lo recibe por ahí por el mes de septiembre de cada año, y en definitiva es un plan que va a abordar, ¿cierto?, las distintas líneas de trabajo que tiene la educación en una comuna. Es decir, cómo se plantea, por ejemplo, mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos, qué proyectos se están visualizando para mejorar las condiciones también de infraestructura, ¿no es verdad?, cómo somos capaces de ir mejorando la matrícula. Usted sabe que en general a nivel nacional, sí, hay un trabajo fuerte que se tiene que hacer para ir mejorando la educación pública. Este es un tema que viene hace muchos años, en donde la educación municipal, ¿cierto?, fue traspasada por ahí por la década del año 80, y hoy día con la nueva reforma, ¿cierto?, se plantea que nuevamente haya un traspaso de la educación municipal a la educación estatal, digamos. Y para eso, ¿cierto?, a nosotros, bueno, nos tocará este proceso de traspaso de la educación municipal a la educación pública. Se espera terminar el año 2025. Aquí en nuestra región entiendo que hay que se está haciendo en las comunas de Coquimbo y Andacoyo, entiendo. A nosotros nos corresponde por ahí por el año 2023. Entonces, nosotros en ese sentido igual apostamos, ¿cierto?, a que efectivamente el proceso de traspaso sea el mejor, y yo en lo personal estoy convencido de que
de que el traspaso de la educación municipal al Estado, digamos, es una buena noticia. ¿Por qué? Y me justifico con esto, porque los alcaldes, digamos, en general, o las autoridades, están en un periodo definido de tiempo, la verdad. Claro. Entonces, hoy día, lamentablemente, depende mucho de las condiciones o de la mirada que tenga una autoridad de turno, y ahí van a haber consecuencias respecto de la calidad de la educación que se entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos visto experiencias de educación municipal positivas y otras no tanto. Y en ese sentido, creo que la posibilidad, ¿cierto?, de que el Estado nuevamente se haga cargo de la educación, por lo menos asegura mínimos básicos que permita que efectivamente los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, que es lo principal, ¿cierto?, puedan mejorarse, ¿cierto?, puedan ir avanzando en ese sentido. Entonces, volviendo a nuestro plan de educación municipal, este año, ¿cierto?, bueno, está como jefe de AEM, ¿cierto?, el señor Pedro Esparza. Él nos hizo una presentación, como decía, por ahí por el mes de agosto. ¿Qué es lo que es un poco cuál es la finalidad que tiene este plan? No es que sea construido entre cuatro paredes. Lo importante, y también eso es parte del seguimiento que tenemos que hacer nosotros como Consejo Municipal, de que efectivamente el PADEM se construya de manera participativa. Entonces allí participan las comunidades educativas, ¿cierto? Cada establecimiento tiene su plan educativo institucional, ¿cierto?, que tiene un poco que ver con lo mismo, y el PADEM de alguna manera no es una suma, sino que es una visión global respecto de la educación en un determinado periodo de tiempo, en este caso un año. Entonces, yo de lo que rescato del PADEM que se presentó y se aprobó por parte del Consejo Municipal este año, fue que establece algunas áreas de trabajo, objetivos sobre todo, que van a ser medibles. Por ejemplo, en los objetivos fundamentales establece 4 áreas. Una que tiene que ver con el liderazgo de los equipos, de los directores de establecimientos educacionales, también del DAEM, y establece allí algunas metas. Un segundo tema, que es como un área importante de poder desarrollar, tiene que ver con la convivencia escolar. Entonces, la convivencia escolar, que en el fondo siempre las personas, yo en la entrevista que uno hace con muchos apoderados, que le preocupa mucho, ¿cierto?, el tema de lo que los alumnos aprenden, ¿no es verdad? Pero también le preocupan, y yo diría casi en un 50%, les preocupa la normativa que puede establecer en su minuto un establecimiento educacional. Bueno, en este caso también se establecen algunos productos concretos respecto a la convivencia escolar, es decir, ¿cierto?, que las comunidades educativas sean capaces de consensuar ciertas normativas que se puedan aplicar y que se puedan implementar, porque a veces, claro, se establecen normativas como por cumplir, pero en la práctica, ¿cuántos lo cumplen? Entonces, es importante esa participación de parte de las comunidades educativas. Y otra área interesante que se establece en esta oportunidad, que también es una tarea pendiente y que quizá es una de las áreas más importantes en educación, ¿cierto?, es cuánto nuestros alumnos aprenden. Y allí nosotros tenemos algunos sistemas de aprendizaje o estándares que están establecidos a nivel nacional, como en las pruebas SIMSE. Claro, ¿ya? Claro. Entonces, allí nosotros tenemos algunos establecimientos que aprovecho a través de esta entrevista felicitarlos, ¿no es verdad?, a sus comunidades educativas. Por ejemplo, la escuela de los Cóndores, Escuela Pablo Rolet, sí, es la escuela, digamos, que tiene los mejores resultados desde el punto de vista educativo. Y allí don Edison Torrealba, el director de ese establecimiento, bueno, que se han hecho algunas premiaciones a nivel comunal, cuando el 18 de septiembre, etcétera. Es una escuela destacada en donde hay una muy buena participación de la comunidad. Ellos elaboran también algunos proyectos en conjunto. El último proyecto que estaban haciendo era mejorar el cierre perimetral, en donde le solicitaron un aporte al municipio,
y por otra parte también ellos como apoderados aportaron para ese desarrollo, profesores comprometidos, ¿cierto? Y alumnos, ¿cierto? Que se destacan con un sello identitario de esa escuela que lo hace destacarse con otras escuelas. Entonces, esta es una escuela de alguna manera que es una especie de modelo a seguir también por el resto de los establecimientos. La escuela de Huangualí, Forjadores de Chile, también tiene buenos resultados. Y bueno, en las escuelas urbanas tenemos desafíos importantes. De acuerdo a los resultados, ¿cierto?, entregados por el PADEM, tenemos un porcentaje importante de alumnos que están en un nivel de insuficiencia en las escuelas municipales de acá del sector urbano. Si bien es cierto, el Liceo Nicolás Federico Lose ha aumentado algunos puntitos respecto de estas mediciones, pero claramente tenemos que concentrarnos en cómo podemos abordar, ir desarrollando y mejorando los niveles de aprendizaje. Nosotros creemos, y sobre todo en el traspaso, ¿cierto?, de la educación parvularia, que hoy día también es una ley y que en el fondo hay que seguir fortaleciéndola. La primera infancia es fundamental en el ámbito educativo hoy día, y para eso también con el anterior gobierno, con este gobierno, hemos visto, digamos, de que ha habido una preocupación significativa por la educación parvularia, porque entendemos, ¿cierto?, de que es la base, ¿cierto?, en donde se va a desarrollar la personalidad de las personas. Si a eso nosotros le sumamos luego, ¿cierto?, una continuidad con la educación básica, con la enseñanza media, nosotros también estaríamos en condiciones, ¿cierto?, de mejorar también la capacidad que tenemos de ir formando futuros profesionales. Entonces, tenemos que ser capaces de ir abordando las distintas áreas de trabajo. Creemos que hoy día, ¿cierto?, algo que ha quizá no facilitado tanto desde el punto de vista municipal es que en los últimos años ha habido mucha rotación de los jefes DAEM, ¿cierto? Nosotros esperamos, bueno, ahora este año corresponde que se pueda ejecutar el concurso público para la selección del nuevo jefe DAEM, independientemente que allí hay un proceso de concurso, que el derecho, digamos, que tienen las personas de repostular, es importante, ¿cierto?, de que haya continuidad en eso. Haya continuidad, ¿cierto?, en que estos planes, ¿cierto?, que lo que estamos hablando hoy día, ojalá que sean súper comunicados, digamos, por todos los actores, digamos. O sea, en la medida que todos hablamos de lo mismo, vamos a poder ir logrando mejores objetivos. Y siempre he dicho yo que, independientemente que hoy día uno está digamos, en un cargo político, como ser concejal, hay algunas áreas de trabajo de la sociedad, ¿cierto?, que requieren una visión común. La educación es una, la salud es otra, ¿cierto? Con esos dos temas no hay que meter la política, digo yo, porque realmente, digamos, los objetivos que persigue el mejorar o el educar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿cierto?, son mucho más sublimes, ¿cierto?, que el tema partidario político. Así que yo más me comprometo, ¿cierto?, con una visión común, y en ese sentido también, tú sabes que en nuestro Consejo Municipal hay diversidad política, ¿cierto? Pero está súper bien. Claro. Pero en estos temas que son fundamentales, la verdad es que yo como presidente de la educación considero, digamos, que había un trabajo bien coordinado con los concejales, digamos, que están participando en esto, y hemos hecho un trabajo sistemático e importante, ¿cierto?, que nos permita efectivamente ir mejorando nuestro nivel de educación. Así que las expectativas para el año 2019 son altas. Nosotros vamos a seguir monitoreando el desarrollo de la educación municipal, porque creemos y estamos convencidos, ¿cierto?, de que efectivamente allí está la base del trabajo que se pueda desarrollar en una sociedad como la nuestra, ¿cierto?, que es tan exigente. Exacto. Y que efectivamente la única manera, ¿cierto?, de que podamos superar barreras como por ejemplo la pobreza, ¿cierto?, que nosotros igual tenemos un porcentaje importante acá en nuestra comuna, es desarrollando la educación. Exacto. Sin educación, digamos, no vamos a poder tener una sociedad desarrollada, y ese es nuestro gran desafío. Concejal, aquí hay varias sugerencias. La primera, usted me dice, y yo le coincido con usted, que la clave son los jardines infantiles, la primera infancia de los niños, porque ahí sí
el arbolito se endereza, los niños aprenden los hábitos entre los 3 y los 7 años. Así es. El lavado de dientes, el buenas tardes, buenos días, sentarse a la mesa con las manitos lavadas, hacer sus tareas, un montón de cosas. La segunda cuestión es preguntarle, consultarle si usted ha tenido reunión con los jardines, con los directores de los jardines, por un lado. La segunda es, ¿ha tenido alguna reunión con el centro de alumnos del liceo, donde están, yo creo, acumulados todas las expectativas, los sueños frustrados o los sueños que quieren o las cosas que quieren cumplir los jóvenes, qué necesidades tienen ellos? ¿Ha conversado con ellos como comisión? No, mire, nosotros en el trabajo que hemos desarrollado, porque igual el liceo ha tenido, en la parte de organización de su centro de alumnos, ha tenido algunos vaivenes, digamos. La verdad es que hasta el año pasado no tenían, yo no sé si habrán alcanzado a organizarse a fines del año 2018, pero entiendo que no estaban organizados. Ahora, uno hace un trabajo igual, ¿cierto?, a nivel individual con los alumnos. Yo, bueno, usted sabe que yo soy asistente social, he estado en el lado, digamos, como funcionario municipal también, y yo igual he visto... Y papá de niñas. Exacto. Igual yo he visto que hoy día, ¿cierto?, las oportunidades que tienen nuestros alumnos son bastante altos. Sí. Tanto desde el punto de vista de la política estatal, ¿cierto? Recordemos que hoy día el 60% de los alumnos, ¿cierto?, por vulnerabilidad, el 60% más vulnerable, puede estudiar, ¿cierto?, de manera gratuita. Claro que sí. Entonces, eso es un tremendo plus que yo en lo personal, por ejemplo, no lo tuve, ¿cierto? Hoy día nosotros, muchas personas de mi generación, ¿cierto?, todavía tenemos que pagar el crédito universitario. Entonces, hoy día, esa plataforma que nos entrega, ¿cierto?, el Estado de Chile, ¿cierto?, es muy fundamental para poder estudiar. Otra cosa que ha sido importante para nosotros como comuna, como provincia, ¿cierto?, es la habilitación del Centro de Educación, el CEDUC, ¿cierto?, UCN, que aprovecho de saludar, ¿cierto?, al rector, siempre ha tenido muy buena disposición con nosotros, y allí, por ejemplo, ha habido una muy buena recepción de parte de nuestros alumnos. En las carreras que se están entregando existe una buena apertura también para en el futuro, ojalá poder implementar con nuevas carreras. Pero ¿qué se ha dado? Y yo lo he visto por lo menos con algunos alumnos. Por ejemplo, nosotros tenemos la educación formal, ¿cierto?, diurna, por decirlo de alguna manera, pero también hay alumnos que estudian en la educación vespertina, mismo en el liceo. Y yo he visto, por ejemplo, que alumnos que a lo mejor hace 4 años atrás tenían solo el octavo básico, hoy día están a las puertas de poder ingresar al CEDUC. ¡Qué maravilla! Entonces, eso, por ejemplo, eso es un tremendo elemento de movilidad social. Si nosotros vemos, digamos, de que una persona, ¿cierto?, capacitada tiene muchísimas más oportunidades de alguien que no estudió, etc. Entonces, si a eso le sumamos además que nosotros hay toda una cantidad de beneficios que entrega la Municipalidad de Los Vilos hace muchos años, ¿cierto?, que se ha ido consolidando en el tiempo, internados municipales en Valparaíso, en La Serena, que bueno, yo en lo personal tuve la oportunidad también de poder trabajar cuando se constituyeron esos hogares universitarios, pero además hay aportes de matrícula. Además, ¿cierto?, hay apoyos para la gente que no está en el internado, que necesita a lo mejor un aporte para pagar un arriendo. Las becas que entrega la JUNAEP de alimentación, la beca Presidente de la República. Entonces, hay un sinfín de oportunidades que hoy día, ¿cierto?, también está en el área técnica, como este centro, pero también otros centros de nuestra región y de nuestro país, que nuestros alumnos también se van. Entonces, en el liceo en particular hay un programa, ¿cierto?, que es de preparación para la enseñanza superior, que se hace a través del Ministerio de Educación también, y que va en la línea de que desde tercero medio, segundo, tercero medio, se van haciendo trabajos con las aptitudes que ellos van desarrollando, y allí al final, digamos, llegan a cuarto medio, digamos, para poder definir bien qué es lo que quieren estudiar, etcétera.
En el liceo, bueno, en la actualidad nosotros estamos en pleno proceso de concurso público, tanto en el Liceo Nicolás Figueroa como en el Colegio Diego de Almagro. Esos concursos públicos debiesen terminar ahora en el mes de abril, ¿cierto? Actualmente hay un funcionario, ¿cierto?, que está a cargo en cada establecimiento. En el caso del liceo, el profesor José Miguel Cutiño; en el caso del Colegio de Almagro, el profesor Reginaldo. Se me olvidó el apellido, pero el profesor Reginaldo, bien conocido, le aprovecho de mandar un saludo. Ellos, digamos, tanto en el inicio del año escolar, ya en este momento son las personas subrogantes del director, a la espera, ¿cierto?, de la resolución del concurso público, en donde, bueno, esperamos, ¿cierto?, que pueda ir el nuevo director, la nueva directora de esos establecimientos, que hay que decirlo, ¿cierto?, que son los que tienen, ¿cierto?, la mayor cantidad de alumnos de nuestra comuna. La matrícula municipal, como dato, es cercano a los 2.000 alumnos, con todas las escuelas, 2.000, 2.100 alumnos. Estos dos establecimientos deben contener cerca del 70-80% de la matrícula, lo cual, digamos, es un gran desafío, y por cierto que nosotros tenemos que concentrar mucho esfuerzo en estos dos establecimientos educacionales que como decía recién, ¿cierto?, hay que apoyarlos mucho más para que puedan irse desenvolviendo de mejor manera los alumnos, sobre todo desde el punto de vista de los aprendizajes, que allí estamos un poquito al debe en ambos establecimientos. Bien, concejal, con respecto del Centro de Formación Técnica, tuvo el 2018 cuando abrió, una de las carreras que tenía era para profesionalizar, porque según lo que comentó el rector Oscar Romero, el ministerio iba a pedir a los paradocentes, a los inspectores de patio, etcétera, una certificación. Lamentablemente nosotros fuimos a averiguar qué había pasado y no se había inscrito nadie de los hilos. ¿Qué supo ustedes? Con los auxiliares de servicio, sí, ¿cierto?, sí, con los paradocentes, o las personas que apoyan, digamos, el aula. Sí. Nosotros hemos tenido un trabajo como Consejo Municipal hace varios años ya. Lo que pasa es que comparativamente, digamos, con establecimientos de otras comunas, de otras regiones, nuestros funcionarios estaban en desproporción de las remuneraciones. Entonces nosotros de alguna manera hicimos un trabajo con ellos para poder hacer un proceso de nivelación de ese tema. Y dentro de eso, ¿cierto?, también se planteó el tema de la capacitación. La verdad es que desconozco el dato de por qué no se ha hecho eso, pero un poco tenía que ver, esperamos ojalá que se pueda ir concretando, porque yo igual conversé con Oscar Romero respecto de este tema y me había parecido bastante interesante. Sí. Recordemos, bueno, y aprovecho de saludar anteriormente a que llegara don Pedro Esparza, ¿cierto?, el director de la escuela de Pichiangui, se hizo cargo del PAEM por un cierto periodo. Él hizo un trabajo interesante, ¿cierto? Él hizo un trabajo interesante y él había tenido las conversaciones, entiendo, con la gente del SEDUC, digamos, para poder desarrollarlo. Pero lo bueno de este tema es que el SEDUC se va a quedar por muchos años con nosotros. Y por lo tanto creo que la alternativa, ¿cierto?, de estar capacitando a nuestros funcionarios resulta fundamental, sobre todo por una visión más integral de no solamente su función, ¿cierto?, sino que también ojalá puedan ir desarrollando otros oficios. Este año también, a propósito de lo mismo, en el caso de los asistentes de la educación, hubo una normativa también que benefició, ¿cierto?, los benefició a ellos en términos de nivelar el periodo de vacaciones con la parte docente. Y nosotros, bueno, como municipalidad, digamos, para poder cubrir, digamos, la necesidad durante el verano, también incurrimos en una modificación presupuestaria, digamos, para poder cubrir eso. Pero la verdad es que me parece un buen logro que ellos hayan tenido. Bueno, ya estamos casi terminando el periodo de verano.
ellos se hayan nivelado, digamos, ese tema, porque me parecía de todas maneras una injusticia. Así que bueno, el trabajo allí hay un Guillermo Solí, el presidente de los asistentes de la educación de nuestra comuna. Creo que pudiesen hablar con él, pero yo en lo particular, ¿cierto? He visto un trabajo bien interesante que hemos hecho con ellos y que hemos ido avanzando, obviamente siempre en todo lo que compete a educación, siempre hay una tarea que hacer mañana, digamos, pero hay que ir trabajando en el hoy de manera sostenida, de manera coordinada, digamos, porque, como decía al principio, esto es finalmente, digamos, los logros educacionales son en el mediano y largo plazo, digamos, ¿no? Una comuna, digamos, va avanzando cuando es capaz de poder identificar, digamos, todos sus potenciales de desarrollo. Y sin duda que la educación va en esa línea. Concejal, con respecto de la orientación hacia los alumnos, que yo me imagino que usted me dijo que ya están un poquito guiados, pero respecto de orientarlos desde primero medio, me imagino, hacia lo que quieran estudiar. Igualmente los niños el primer año pueden equivocarse de carrera o no. Me imagino que usted no se equivocó, usted fue derecho a lo suyo, ¿no? ¿A su carrera o no? ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, lo que pasa es que, en el caso, lo que hablaba yo del liceo, es que hace ya varios años existe un programa, ¿cierto?, que es del Ministerio de Educación, que se llama PASE, que es de programa de acompañamiento de acceso a la educación, esa es la sigla. Entonces hay un acompañamiento, ¿cierto?, para que el alumno, ¿cierto?, pudiese identificar de buena manera sus habilidades, sus aptitudes, y que al momento de decidir, ¿cierto?, tome en cuenta esto. Esto es súper relevante, me parece un excelente programa que realiza el Ministerio, pero siempre falta orientación. Claro. Los establecimientos educacionales, todos tienen, la mayoría tiene su orientador, pero también en esto es importante lo que pueda ir desarrollando la propia familia para poder identificar, ¿cierto?, las condiciones. Y hoy día se habla mucho de un concepto que se llama resiliencia, ¿cierto? Sí. Que a pesar de la adversidad salir adelante. Bueno, en mi caso particular, claro, yo proveniendo de una familia de bastante bajos recursos, ¿cierto? Uno cuando se plantea, ¿cierto?, la posibilidad de poder proseguir su estudio, tiene que de alguna manera pasar muchas barreras, ¿no? Claro. Barreras de índole económico, barreras del mismo acceso educativo. Y yo creo que, bueno, en lo personal pude ir desarrollando estos factores resilientes un poco para salir adelante, digamos. El periodo educacional universitario generalmente es muy complejo, sobre todo estando afuera, digamos. Yo me acuerdo que yo estudié en Valparaíso, en la Universidad Católica de Valparaíso, y en ese tiempo me hubiese, por ejemplo, encantado poder tener un hogar universitario como el que tenemos hoy día. Bueno, siempre se dice, digamos, de que la experiencia personal de uno también ayuda a los objetivos y a las metas que uno establece. Entonces, me recuerdo que cuando era dideco le planteé la idea en ese tiempo a la alcaldesa, la señora Adelaida Tapia Vicencio, que venía un poco también del periodo de don Carlos Salinas. Sí. Y hicimos efectivamente el proyecto de los hogares. Claro. Entonces, claro, cuando uno va logrando eso, al final, ¿cierto?, se da cuenta de que también la experiencia de uno de vida, ¿cierto?, va impulsando que otros alumnos, otros coterráneos, otros vecinos de acá de la comuna también puedan llegar y lograr a eso. Correcto. Entonces, claro, desde el punto de vista de lo que uno le tiene que plantear a los hijos, ¿cierto?, es la dificultad que tuvo y que cada vez, afortunadamente, es menos, la dificultad que tuvo, ¿cierto?, el hecho de poder estudiar y salir adelante, digamos. Eso es parte un poco de la historia que tiene uno, pero que también se va repitiendo en muchos profesionales vileños y vileñas que hoy día desempeñan sus funciones tanto acá en nuestra comuna como también en otras comunas del país. Y eso hace también, mi estimada Alba María, que yo igual veo que
mucho profesional que llega, ¿cierto? Sobre todo profesional que ha estudiado con esfuerzo, con mucho esfuerzo de los padres y apoderados, ¿cierto? Hoy día cuando se desempeñan, sobre todo en nuestra comuna, ¿cierto? Sus niveles de compromiso social son muy altos. Y eso es como importante. Entonces, tenemos muchas experiencias que un día a lo mejor sería bueno poder ir difundiendo también las experiencias de esos jóvenes que en algún minuto tuvieron un sueño, como en el caso mío de ser asistente social, ¿cierto? Y poder desarrollarlo y mirar esas experiencias que son muy positivas. Siempre se dice de que se va aprendiendo, y esta es una cuestión súper clave en educación, siempre se aprende a partir de la experiencia. Claro que sí. Y de la transmisión de la experiencia, ¿cierto? Por eso que cuando uno está educando a un hijo, ¿cierto? Tiene que educar con el ejemplo. Si no es capaz de hacerlo, ¿cierto? Entonces no son suficientes las palabras, digamos. Entonces hoy día se habla de aprendizaje significativo en educación, y eso tiene que ver con que el alumno y la alumna vaya aprendiendo haciendo, ¿cierto? Entonces, no sé, pues en todas las áreas, en música, en ciencia, hoy día el modelo educativo ha ido mejorando, ¿cierto? Se habla de un enfoque más constructivista, ¿cierto? Más que positivista, porque lo constructivo, ¿cierto? Es que usted tiene una experiencia, yo tengo la mía, y entre las dos experiencias podemos construir algo nuevo. En cambio, si positivista, ¿cierto? Es que yo le enseño algo a usted y usted en el fondo no me retroalimenta nada. Ese enfoque de educación a mí siempre me parece muy interesante, y nosotros vemos grandes experiencias en ese sentido. Por ejemplo, aprovechando, digamos, de valorar lo positivo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos muchos alumnos, muchos jóvenes, digamos, que se destacan en el ámbito cultural, deportivo, etcétera. Por ejemplo, algunos alumnos que han desarrollado un taller, ¿cierto?, con la profesora del taller de astronomía en el liceo. Sí. ¿Cierto? Que a lo mejor ustedes lo han visto. Sí. Y la verdad es que esto es un ejemplo también para el resto de sus compañeros. Exacto. Y por otra parte, ¿cierto?, también es un ejemplo para nuestra comuna, porque ellos se han destacado no solamente a nivel provincial o regional, sino que también a nivel nacional. Claro. Y eso también habla bien, ¿cierto?, de un acompañamiento tanto de los padres y apoderados, pero también de todos nosotros. Y finalmente las comunidades educativas también son parte de una comunidad más global que una comuna como la nuestra. Y en ese sentido nosotros tenemos que ir destacando y valorando eso. Por ejemplo, que hoy día una delegación también del Colegio Francisco Javier, ¿cierto?, vaya a participar de un mundial también, es una experiencia muy positiva, y así tenemos muchos ejemplos, ¿cierto?, en donde nuestros alumnos han logrado destacar, de llegar arriba, ¿cierto?, y hoy día son excelentes profesionales. Pero también, ¿cierto?, es importante en la educación ir enseñando y transmitiendo valores, porque también, más que excelentes profesionales, queremos profesionales también integrales, es decir, que también sean mejores personas. Y eso es como fundamental. Y hoy día también para los profesores, muchas veces, ¿cierto?, cuando hay debilidad en el ámbito familiar, ¿no es verdad?, también nuestros profesores se convierten muchas veces en padres y madres también para los alumnos, y eso también es valorable, y yo por lo menos reconozco el trabajo que hacen nuestros profesores, y por lo tanto tenemos que ser capaces de apoyarlo. Muchas veces en educación se habla de que al final, claro, somos todos un poco responsables de la educación. Entonces, en ese sentido, más allá cuando las cosas no están tan bien, más allá de echarle alguna responsabilidad a alguien, tenemos que ser capaces de ir construyendo, porque es la única manera de poder ir avanzando. Es aquí cuando tiene que funcionar el triángulo que dice usted, padres, apoderados, alumnos y docentes. Porque esto es el triángulo de la maravilla, si no, no llegamos a ningún lado. Exacto. Entonces, ahí yo le decía, tal vez sería bueno igualmente hablar un poco con el centro del que esté formado para ver su expectativa, porque de repente los niños les da vergüenza, les da lata hablar, no sé, en un grupo que estén muy identificados. Y por otro lado, ¿ha pensado en la comisión o el municipio de premiar, no sé, al mejor alumno de Los Vilos con una beca para que estudie, por ejemplo? Al mejor que salga de todos los puntajes, el que ha sido más esforzado en el colegio, premiarlo con una beca completa de su carrera, por ejemplo, digo yo. Sería un lindo premio. Sí, bueno, son ideas positivas. Lo que pasa es que
Es que claro, si uno lo analiza desde el punto de vista académico propiamente tal, hoy día, ¿cierto? Las posibilidades de que alumnos o buenos alumnos que tengan a lo mejor un excelente puntaje en la prueba, en la PSU, ¿cierto? Ese tipo de becas también hoy día están como tan presentes, digamos, dentro del tema. Lo que ha ocurrido, digamos, con la política social educacional del municipio es que efectivamente se ha tendido, ¿cierto?, a, a aportar, ¿cierto?, a una gran cantidad de alumnos, digamos. Ha sido como una cosa más transversal, porque si nosotros hacemos un análisis de la situación socioeconómica de nuestra comuna, en general, digamos, nos encontramos de que hay una situación socioeconómica bien transversal, con un porcentaje importante de gente que se esfuerza mucho por salir adelante, pero que en el fondo tampoco cuenta con los recursos para poder mantener a un hijo estudiando. Entonces, por eso que es importante, digamos, el apoyo estatal y complementario con lo de acá. En general, esa valoración se hace, pero siempre son perfectibles, digamos. Quizás pudiese aparecer como un elemento importante hacer lo que usted dice, así que lo analizaremos, digamos, en su justa medida. Así que gracias por su aporte. Claro que sí. Bueno, yo lo felicito. La verdad es que la educación es clave en la vida. Hay que pedirle un poquito más a los papás, sí. Hay que pedir más a los centros padres apoderados, hay que pedirle un poco más. Yo sé que siempre las organizaciones se arman como de 15, 20, 40 personas y ahora aparecen 4 o 5, si ese es el tema. Las directivas nomás por aquí. Hay que pedirles más porque la verdad es que el futuro de los niños, los hijos de ellos propios, o los nietos, a veces los abuelos están a cargo de esto, y ese es el futuro de los vilos. Cuando yo veo a las tías en los jardines con los pollitos chicos caminando, le digo, ustedes son los responsables de los futuros vileños, o sea, estos niños, y me decía la tía Orieta, por ejemplo, de Junge, me decía, usted me echa una responsabilidad en los hombros, pero es que es verdad, decía yo, está formando a los futuros vileños, profesionales o técnicos de los vilos, y yo he visto varios que están muy contentos trabajando dentro del municipio también, y son un tremendo aporte, como dice usted, porque ellos aman su pueblo, lo conocen, saben por dónde va la moto, digamos, entonces necesitamos que los vilos sean cada día más lindo, mejor, porque a eso nos vinimos. Así es. Los vilos es la puerta de entrada en la región del siglo XXI, concejal. Tenemos que recibir bien a todo el mundo acá. Así es. Así es que en su comisión de educación y la que usted pertenece, le agradecemos su trabajo y su tiempo y esperamos apoyarlo todo el año y sigamos hablando de esto, porque es importante. Yo, como le decía, igual si está la posibilidad, el tiempo de poder hacer alguna visita en conjunto con ustedes a los establecimientos educacionales, resulta fundamental. Y bueno, yo quisiera saludar, no sé si vamos a tener la oportunidad, pero saludar antes del inicio del año escolar a todos nuestros profesores, a nuestros alumnos y alumnas, y también a los padres y apoderados. Sabemos que la educación es un desafío permanente. Yo quisiera invitarlos también a confiar en su establecimiento educacional en función de lo que hemos hablado hoy día, pero también del proceso llevado a cabo en todos estos años. También la municipalidad, ¿cierto? El Consejo Municipal hace un esfuerzo importante desde el punto de vista de los recursos, pero también desde el punto de vista de la destinación, ¿cierto?, de tareas para poder ir de alguna manera fiscalizando, normando, abordando todas las áreas de trabajo que nosotros esperamos hacer. Con respecto a lo que planteaba del PADEM, bueno, se estableció como mecanismo también de control, de evaluación, que cada 3 meses más o menos se va a ir haciendo un seguimiento de lo que está contenido allí en el PADEM, ¿cierto?, se pueda realizar. Y eso se pretende realizar también en cada establecimiento educacional. A propósito de lo que decía usted, entonces entendemos la educación como una interacción de una comunidad educativa en donde tienen que estar presentes todos los actores, porque en la medida que eso ocurra, ¿cierto?, vamos a poder ir avanzando decididamente. Así que les envío un gran saludo, un buen inicio del año escolar, y cuenten con nosotros, digamos, para el trabajo que están desarrollando. Esperamos que nuestros resultados educativos a finales, ojalá que tengamos una entrevista a finales del año 2019,
para ver cómo estamos. Exacto. Siempre todos tenemos que estarnos revisando en educación y entender, ¿cierto?, que la educación es un derecho y por tanto tenemos que trabajar para que nuestros alumnos y alumnas tengan las mejores condiciones en cuanto a su educación. Así que muchas gracias por su entrevista, le agradezco nuevamente su buena disposición siempre con las actividades municipales y por supuesto vamos a estar tratando de difundir, digamos, lo más que podamos todas las actividades que vamos desarrollando durante este año 2019. Muchas gracias. Gracias.